Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo vamos a estar analizando algunas noticias que han salido publicadas en los medios de comunicación durante las últimas horas. Voy a dar mi opinión y las voy a explicar. Primero de todo, hablar de las posibles salidas del Fútbol Club Barcelona. A falta de confirmación oficial, Gundogan lo tendría hecho con el Manchester City. De hecho, se rumorea que ayer mismo ya estuvo cenando en Manchester con Pep Guardiola. En cuanto a Vitor Roque, parece también que su salida al Betis es inminente. Ya comenté en otro vídeo que el Sporting de Lisboa estaba dispuesto a dar unos 30 millones de euros, pero Vitor Roque prefiere jugar en el Betis y seguir en la Liga Española. Por otro lado, el Barça no se llevaría nada por la cesión y encima el Barça, por lo que se comenta, tendría que pagar parte de la ficha del jugador, ya que el Betis no puede afrontar una ficha tan alta. Creo que el Barça debería dar alguna explicación por el fichaje de este jugador. Recordemos que lo ficharon durante el mercado de invierno. Se hablaba que el precio era unos 30 millones más unos 20 o 30 en variables, y teniendo en cuenta la economía del Barça, esto es un gasto muy alto para un equipo en crisis. Entonces creo que el Barça debería dar algún tipo de explicación, porque por lo que se ve este jugador es que no tiene nivel para el Barça. Ni Xavi confío en él, ni Flick parece que tenga muchas esperanzas, si no, no lo dejaría escapar. Por otro lado, también se ha hablado de que en caso de que el jugador salga cedido al Betis, el Barça debería poner una cláusula denominada coloquialmente como cláusula del miedo, que impediría al jugador, cuando el Betis se enfrentara al Barça, jugar contra el equipo al que pertenece y que le está pagando parte del sueldo. Es que solo faltaría que encima de lo que ha costado y que le estamos pagando el sueldo, que marcara gol contra el Barça. Es que vamos, ya sería lo último. Bueno, por otro lado, más noticias del Barça. Parece, por lo que informa Sport, que Christensen y Eric García tendrían las puertas abiertas del Barça, lo cual me parece una noticia sorprendente, teniendo en cuenta que Christensen es prácticamente titular, si no titular, en el Barça, y es uno de los principales centrales que tiene el Barça. Para mí, de los mejores. Es alto, va bien en el juego aéreo, tiene buena salida de balón y encima defiende bien. Es que me parece un central súper completo. Para mí sería un error dejarlo escapar. En cuanto a Eric García, ya el año pasado estuvo cedido en el Girona, este año ha vuelto. Para mí es más prescindible Eric que Christensen, si me preguntas, pero bueno, la temporada que hizo en el Girona fue bastante buena, entonces... Bueno, también es verdad que el Barça tiene bastantes centrales, entonces si tienes que elegir, prefiero que se quede Christensen a Eric García, pero bueno, tampoco me parece un mal jugador. Bueno, ahora vamos ya a hablar sobre las posibles entradas al equipo. A ver, en las últimas horas se ha hablado también de la posibilidad de que el Barça pudiera incorporar a Jadon Sancho. Para mí sería un error, un claro error, porque te costaría mucho dinero y en pocos años tendrías que malvenderlo, como ha pasado con muchos otros fichajes del Barça. Es un poco lo mismo que con Luis Díaz o con Kingsley Coman. No me parecen jugadores lo suficientemente buenos como para que fichen por el Barça. Entonces, bueno, si Rafael Leao no puede venir, que por lo que parece es muy complicado. De hecho, en las últimas horas ha salido el consejero delegado del Milan, al que le han preguntado si había alguna posibilidad de que Leao saliera del Milan, y ha dicho que no, que imposible, que Rafael Leao se quedaría en el Milan, que no hay ninguna posibilidad de que salga este verano. Entonces, viendo la dificultad de fichar a un extremo, y antes que gastarte el dinero en jugadores como Jadon Sancho, Coman o Luis Díaz, creo que el Barça no debería hacer ningún desembolso económico. Básicamente porque la economía del Barça está muy mal y creo que el Barça debería centrar sus esfuerzos en inscribir a los jugadores que aún no están inscritos, como por ejemplo Dani Olmo, que estamos a jueves. El sábado
hay el próximo partido de liga y aún no está inscrito y el jugador aún no sabe si podrá jugar o no. Entonces, para malgastar el dinero, mejor guardarlo y esperar el año próximo. A ver, hay una cosa en el mercado de fichajes que actualmente pienso que el nivel futbolístico es bastante bajo, ¿vale? No es como hace unos años que había bastante donde escoger a la hora de fichar. Creo que hay un nivel bastante bajo. Lógicamente hay jugadores buenos, faltaría más. El problema es que ya están fichados por equipos que no te los va a vender. Me refiero al Madrid, me refiero al Manchester City, me refiero al Bayern de Múnich. Entonces, todos estos equipos no son equipos vendedores, son equipos que suelen comprar los talentos y luego no te los van a vender. ¿Por qué? Porque el jugador, primero, que está a gusto en un equipo competitivo y el club tampoco te los vendería. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y que los jugadores no se fabrican como zapatillas deportivas, sería mejor esperar al año próximo, al verano del año que viene, y ver si hay alguna opción mejor de mercado. Es importante recordar que jugadores como por ejemplo Mbappé o Haaland surgieron de un año para otro. Es decir, antes de que Mbappé fichara por el PSG, tuvo una temporada buenísima en el Mónaco y explotó justo en esa temporada. Recordar que el Barça hubiera podido ficharlo. Lo hubiera podido fichar en lugar de Dembélé, cosa que no puedo entender porque si hubieran invertido parte del dinero que recibieron de Neymar en Mbappé, el equipo hubiera mejorado porque Mbappé me parece mejor jugador que Neymar. Pero bueno, todo el mundo vio el rendimiento que le dio Dembélé al Barça, lesión tras lesión, y cuando jugaba tampoco es que tuviera mucho brillo, que digamos. En fin, que creo que el Barça debería esperar al año próximo en caso de no encontrar a nadie que le convenza. La única opción low cost que ya comenté que no me parecería mal sería la de Federico Chiesa, que podría llegar muy bien de precio. Parece, por lo que se ha comentado en Sport o en algunos periódicos, que el jugador ya habría dado el ok al Barça, la Juve también estaría en disposición de vender, pero lo único que no me convence es el hecho que la Juve tenga tanto interés en venderse al jugador. Recordemos que Chiesa ha tenido una lesión muy grave y tiene un contrato bastante alto, por lo que se comenta en los periódicos. Entonces, fichar a un jugador que te haría subir el límite salarial no sé si es lo que más le conviene al Barça. Dicho eso, ya como dije en el vídeo que comentaba su posible fichaje por el Barça, creo que el Barça también lo que podría hacer es repartirle la ficha en distintos años de contrato y así el límite salarial y el fair play financiero no aumentaría tanto. Pero bueno, veremos cómo evoluciona todo. En cuanto al lateral derecho, también se rumorea la posibilidad de que el Barça incorpore a Marc Pubill, que actualmente juega en el Almería en segunda división. En este caso no lo vería una mala opción. Recordar que Marc Pubill jugó con la selección española en los Juegos Olímpicos, que ganaron el oro hace pocas semanas. Es un jugador de 21 años, mide 1,92 m, lo cual le vendría muy bien al Barça en el juego aéreo, tanto para defender como para atacar. Y la propuesta que ha hecho el Barça sería una cesión de 5 millones de euros, es decir, sería una cesión pagada en la que el Barça pagaría 5 millones y a final de temporada habría una opción de compra obligatoria por parte del Barça. Por otro lado, según informa Marca, el Barça estaría preparando 2 palancas para poder inscribir a los jugadores que no han sido inscritos en la liga y para intentar acometer algún fichaje nuevo. Por un lado tenemos un fondo de inversión que vendría a cubrir lo que se dejó de pagar por aquellos derechos vendidos a futuro de Barça Visión, de unos 20 millones de euros. Y por otro lado, también se está hablando del nuevo contrato del Barça con Nike, que aquí sí que es donde el Barça podría sacar más beneficio. El problema es que hubo algunos problemas, algunas divergencias con Nike,
que tensaron la situación y de momento parece que este contrato está un poco enquistado. Entonces, sería lo ideal para el Barça para poder entrar en la regla del 1-1, poder inscribir y fichar, pero claro, faltan 10 días para terminar el mercado y de momento estas palancas aún no han llegado. De hecho, el Barça en su momento llegó a amenazar, llegó a decir que estaba dispuesto a sacar su propia línea, su propia marca deportiva para vender las camisetas y todo el merchandising del Barça. Parece que de momento no es la intención, no lo van a hacer, pero sí que el Barça necesitaría mucho este nuevo contrato con Nike para poder intentar realizar algún fichaje de aquí al 30 de agosto. Importante recordar que, bueno, que la salida de Gundogan del Barça es debida también a que hay problemas con el fair play financiero. También decir que se han intentado sacar al Lenglet, parece que están en negociaciones con el Atlético de Madrid, no llegan a ningún acuerdo y el Barça incluso se ha llegado a plantear alargarle el contrato al Lenglet para poder amortizar su ficha. Pero de momento parece que todas estas situaciones no son suficientes para poder entrar en la regla del 1-1. Bueno, veremos cómo evoluciona la situación en las próximas horas, ya que, quedan solo 10 días para terminar el mercado de fichajes y de momento la situación parece bastante complicada. Por otro lado, ya para terminar, decir que Sergi Roberto estaría cerca de fichar por el Como. Recordemos que Sergi Roberto fue capitán del Barça, estuvo en el primer equipo del Barcelona durante 14 temporadas y ahora estaría cerca de recalar en las filas del Como, que actualmente es un equipo entrenado por Cesc Fàbregas, con el cual ya coincidió Sergi Roberto en el Barça. Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, os animo a dejar vuestra opinión en la caja de comentarios y a suscribiros al canal. Muchas gracias, nos vemos en próximos vídeos. Chao.